En el mundo de One Piece, los sueños pueden llevarte hasta los mares más lejanos, pero también pueden arrebatarte lo que más amas. Esta es la historia de dos hermanos unidos por una promesa y separados para siempre por el destino. Esta es la tragedia de Porca T. Ace y Sabo. En el reino de Goa, entre la basura y el fuego nacieron tres hermanos, Ace, Sabo y Luffy. No compartían la misma sangre, pero sí compartían algo más poderoso, un sueño juntos. Juraron que algún día serían piratas libres e independientes. Sabo es un niño descendiente de la familia noble del reino de Goa, pero este nunca se sintió identificado con las costumbres que esto implica. Aunque nació en la cima, Sabo despreciaba el mundo de los nobles, un mundo frío, superficial y cruel, renunciando al lujo que venía con su apellido, porque no podía soportar la hipocresía de su clase. Sabo prefería la libertad del mar. Por el contrario, Ace fue un niño que vino al mundo con un peso invisible, una marca que no entendía, pero que lo hacía sentir diferente. Desde pequeño, la oscuridad lo acompañaba no porque fuera malo, sino porque el mundo parecía decirle que no debía existir. Creció con la rabia en el pecho y una pregunta en la cabeza: ¿merezco estar vivo? Pero en lugar de rendirse, Ace decidió hacerse fuerte, se forjó a sí mismo con fuego, determinación y orgullo. Cuando Luffy se acercó a él, Ace no respondió con una sonrisa, respondió con rechazo. No porque Luffy le cayera mal, sino porque no entendía cómo alguien podía querer estar cerca de él. Ace, quien creía que su existencia era un error. Ace, quien había aprendido que el cariño solo trae dolor. Para él, alejar a Luffy era más fácil que dejarlo entrar. Ace, viviendo a la defensiva, siempre con el puño cerrado, Sabo, que venía de la nobleza, había escapado de casa para vivir en la basura y el fuego. Se encontraron en el caos de Great Terminal. Al principio se odiaron, se peleaban por comida, por territorio, por desconfianza, pero poco a poco descubrieron que eran iguales, dos niños solos, con sueños demasiado grandes para el mundo que los rodeaba. De enemigos pasaron a aliados y de aliados a hermanos. Con una copa de sake, Ace, Luffy y Sabo sellaron una hermandad que nada ni nadie podría romper, pero el mundo no les daría paz. Sabo, a pesar de haber rechazado el estatus de noble, aún regresaba cada noche a ese palacio que era su cárcel de oro. Pasaba el día en libertad con Ace y Luffy, soñando con la aventura y la noche entre muros que lo aprisionaban, hasta que un día, cansado de esa doble vida, tomó una decisión definitiva: no volvería más. Esa noche, Sabo eligió quedarse junto a Ace y Luffy para siempre. Mientras completaban trabajos para conseguir dinero y seguir con su sueño, comprar un barco pirata. La familia de Sabo, la cual tenía tiempo buscando a los niños, un día finalmente los encuentra. Sabo, para que dejaran a sus hermanos libres, decide renunciar a su sueño, a la libertad. No opondría resistencia alguna, dejándose capturar. Mientras todo esto ocurrió, la familia de Sabo tomó una decisión tan cuestionable como cruel. Para los nobles del reino de Goa, las vidas de Great Terminal no valían nada. Cuando se enteraron que un Tenryubito visitaría el reino, decidieron cometer el acto más vil: encender el fuego, quemar la pobreza. No lo llamaron masacre, lo llamaron limpieza, pero ese día el mundo mostró su verdadero rostro a Ace y Luffy. Un mundo donde la libertad se paga con sangre. Sabo, aterrado con el plan, volvió a escapar para advertirle a sus hermanos del plan de su familia. En el camino, Sabo se encuentra con un misterioso hombre dispuesto a ayudarlo. Es Dragon, el padre de Luffy, quien seguido paseaba por la isla visitando de lejos a su hijo. Este le cuenta a Dragon el plan con vergüenza. Esto es algo que a él no lo representa. Great Terminal había sido quemada, y el día en que Tenryubito llegaría al reino de Goa se acercaba. Sabo, harto de su familia y del mundo que representaban, tomó una decisión definitiva: escapar una vez más, pero esta vez en su propio barco. No fue una huida impulsiva, fue un grito de libertad. Estaba feliz, el barco era pequeño, pero para él significaba todo. Era el primer paso de su sueño. Ya tenían barco. Por fin podría zarpar con Ace y Luffy y vivir la libertad en la que tanto habían soñado. Pero el mundo no perdona a los que sueñan. Mientras navegaba hacia la libertad, Sabo tuvo la peor de las suertes. Se cruzó con el barco del Tenryubito. Al bordo del buque colosal, el noble mundial se sintió insultado. Un plebeyo, un niño, osaba navegar frente a él. Sin pensarlo dos veces, disparó. El pequeño barco de Sabo se prendió en llamas. Sabo, aterrado, trató de apagar el fuego, pero no hubo tiempo. El noble volvió a disparar. Esta vez no fue solo una advertencia, esta vez
destruyó por completo el barco, y así el joven soñador fue dado por muerto. Ese mismo día, en la casa de Dadan, Ace y Luffy recibieron una carta escrita con la esperanza de una mañana que nunca llegó. Una carta en la que Sabo les decía que por fin podrían hacerse al mar juntos. Para Ace fue como perder un hermano por segunda vez. Para Luffy fue el primer golpe del destino. Pasaron años y Porcas y Ace, con tan solo 17 años, partió al mar. Comenzaba su vida como pirata, con hambre de libertad, pero también literalmente con hambre. Una vez más, la vida le recordaría que no sería fácil, pero a veces, solo a veces, la vida también sabe ser justa. Atrapados en una isla sin comida ni esperanza, él y sus compañeros encontraron una fruta misteriosa. Decidieron compartirla, pero Ace fue el primero en darle un mordisco. Lo que no sabían era que aquella no era una fruta cualquiera. Ace había comido la Mera Mera no Mi, una fruta del diablo tipo Logia. Se convirtió en fuego, y con ese fuego escaparon del infierno. Nacían así los piratas Spade. Con cada isla conquistada ganaban fama y tripulantes. Ace, sin proponérselo, se convirtió en un capitán admirado, su bandera ondeaba fuerte y su llama se volvía leyenda. Al llegar al archipiélago Sabaody, ocurrió algo inesperado. Después de compartir comida con niños pobres, Ace se cruzó con Izuka, una marín, y con el vicealmirante Rao. El gobierno lo había notado. Le ofrecieron un asiento entre los 7 señores de la Guerra del Mar, un Chichibukai. Pero Ace no era alguien que aceptara atajos. Rechazó la oferta y por eso Raoul intentó matarlo. El combate fue brutal. Ace fue llevado al límite, pero en medio de ese abismo despertó algo más: el Bushoku no Haki, y con él la victoria. Al final le ofreció a Izuka unirse a su tripulación. Ella sonrió, pero no lo aceptó. Quería seguir siendo marín. Los piratas Spade continuaron su travesía, cada vez más temidos y admirados. Uno de los destinos fue la isla Gyojin, donde Ace tuvo una conversación con Aldin. Ahí se enteró que ese lugar, bajo el mar, era protegido por 2 nombres gigantescos: Barba Blanca y Jinbe. Antes de zarpar, Deuce, su compañero más cercano, le dio la noticia que hizo eco en toda la tripulación. La recompensa de Ace superaba los 100 millones de berries. Era oficial, ya no era solo un pirata, era una amenaza, y como si no bastara con su fuego, quemaron la bandera de Barba Blanca. Una declaración de guerra. Tiempo después llegaron al país de Guano, naufragando en la costa de Kuri. Los ciudadanos de la villa Migasa los capturaron y robaron comida y agua, temiendo lo peor. Pero cuando Ace despertó, no mostró rencor, sino alivio. Todos habían comido, eso era suficiente para él. La banda quedó unas semanas ahí. Una niña llamada Tama se encariñó profundamente con Ace, y él, como todo hermano mayor que alguna vez fue, le prometió que volvería por ella. Durante ese tiempo, Ace y sus hombres se enteraron que Kaido había secuestrado niños en Onigashima. Sin pensarlo fueron a enfrentarlo, pero Kaido no estaba. Aún así destruyeron parte del castillo y fue ahí donde conoció a Yamato. Lucharon al principio, pero terminaron como amigos. Yamato rompió una estatua del dragón de Kaido, una señal de rebeldía. Ace, sonriendo, asumió la culpa. Sabía que no volvería a ver ese país, pero dejó su marca en él. En algún momento, Ace hizo algo que llevaba tiempo queriendo hacer: reunirse con Shanks. Quería agradecerle por haber cuidado a Luffy. Compartieron una fiesta como buenos piratas. Rieron, bebieron y hablaron de un nombre que empezaba a hacerse sombra: Marshall D. Teach. Ace le confesó a Shanks su intención de derrotar a Barba Blanca, aquel mismo hombre cuya bandera había quemado. Al enterarse de los ataques a territorios de Barba Blanca, Ace no esperó más. Iba a enfrentarlo. Pero antes de llegar a él, se cruzó con Jinbe, el caballero del mar, el mismo que protegía la isla Gyojin bajo la sombra de Barba Blanca. Jinbe sabía que Ace era fuerte, sabía que desafiar a Barba Blanca era suicida. Por eso le bloqueó el paso. Durante 5 días y 5 noches, Ace y Jinbe lucharon, sin descanso, sin tregua, hasta que finalmente ambos cayeron, agotados, en empate. Pero esa batalla no fue en vano, porque al despertar, Barba Blanca ya estaba ahí, y Ace no tenía escapatoria. Ace no pudo vencer a Jinbe, y antes de que pudieran recuperarse, apareció él, Barba Blanca. El hombre más fuerte del mundo había escuchado los rumores. Un joven pirata con fuego en las venas quería su cabeza y Barba Blanca vino a buscarlo.
Con el Moby Dick surcando los mares y su gigantesca sombra cubriendo el horizonte, el viejo se plantó frente a Ace y le dijo a su tripulación que no interfirieran. Él solo bastaba. Ace, aunque herido y exhausto, no retrocedió. Erguió un muro de llamas entre Barba Blanca y su tripulación, les ordenó que huyeran. Iba a pelear solo. Mocoso imprudente, murmuró el emperador antes de cargar contra él. Ace luchó con todo, cada golpe, cada llamada era su orgullo, pero la diferencia entre ellos era abismal. En el borde de la muerte, Barba Blanca le ofreció un lugar a su lado, un hijo más, una familia. Ace se negó, gritó, escupió fuego y cayó. Fue llevado al Moby Dick inconsciente. Su tripulación intentó rescatarlo, pero fueron capturados también. Y cuando despertaron, algo había cambiado. Barba Blanca no los había ejecutado, les había dado un hogar. Poco a poco los piratas Spade fueron aceptados en las divisiones. Ace, para proteger a los suyos, se quedó. Aunque no se rendía, intentó matar a Barba Blanca 100 veces, y las 100 veces falló. Mientras tanto, Thatch, comandante de una de las divisiones, fue asignado para vigilarlo. Curiosamente, entre ellos nació una amistad. Ace no tardó en notar algo que no conocía. El Moby Dick no era solo un barco, era una familia. Y cuando Marco le habló de la relación entre Barba Blanca y sus hijos, algo en su interior cedió. Ace, por primera vez, sintió que podía pertenecer. Aceptó la marca de Barba Blanca en su espalda. Tiempo después derrotó a Doma, un peligroso pirata, y lo obligó a rendirse. Así fue como Ace fue ascendido a comandante de la segunda división. Entre sus subordinados había uno en particular, Marshall D. Teach, un tipo raro, siempre en las sombras, pero servicial, o al menos eso parecía. Una noche, Thatch encontró una fruta del diablo, la Yami Yami no Mi, la fruta de la oscuridad, pero nunca llegó a probarla. Teach lo asesinó y huyó. Ace, como su comandante, tenía un deber. En la tripulación de Barba Blanca, la traición no quedaba impune. Barba Blanca, sabiendo lo que significaba para Ace, le permitió marcharse, no como castigo, sino como acto de respeto. Ve por el honor de tu hermano caído. Y así Ace partió en busca de Barba Negra. Marshall D. Teach. Un tiempo después reaparece en el presente de la historia, en la isla de Drum, donde deja un mensaje para su hermanito. Nos vemos en 10 días en Arabasta. Mientras tanto, Ace se encontraba durmiendo en el Space Bean, cuando fue interceptado por Smoker, el marín de Lowtan. Justo cuando estaba por pelear, Luffy apareció, como un huracán. Ambos fueron lanzados contra una pared por el ataque de su hermano menor. Smoker intentó arrestar a Luffy, pero Ace lo salvó. Luffy, aún no es el momento. Después de distraer a la marina, alcanzó a Luffy en el Queen Mary. Le ofreció unirse a Barba Blanca. Luffy, con la sonrisa de siempre, lo rechazó. Pero antes de partir, Ace le entregó algo importante. Una vibrecard. Un pedazo de papel que los mantendría conectados sin importar cuán lejos estuvieran. Nos volveremos a ver, hermanito. A pesar de las súplicas de Shanks, a pesar de la sabiduría de Jinbe, a pesar de todo lo vivido, Ace no dio marcha atrás. Tenía un deber. Encontró a Barba Negra en la isla Banaro. Tras el saqueo brutal de una ciudad inocente, ahí, Ace bajó del barco con fuego en los ojos y sin dudarlo lo enfrentó. Barba Negra le dio la bienvenida, con una sonrisa sucia, le ofreció un lugar en su tripulación. Tengo un plan para cambiar el mundo, y el primer paso será capturar a Luffy en Water 7. Ace no lo pensó 2 veces. Si vas por mi hermano, no saldrás de esta isla con vida. Y la batalla empezó. Van Augur disparó a Ace, Jesús Burgess le lanzó una caza. Ace respondió con una columna de fuego y con sus puños en llamas, reduciendo a cenizas todo a su paso. El suelo ardía, el aire quemaba. Barba Negra, entre risas, admitió el crimen. Había asesinado a Thatch por la fruta Yami Yami. No tenía elección, dijo. Serví a Barba Blanca por décadas solo por esta oportunidad. La encontré y la tomé. Luego mostró el poder de su fruta, la oscuridad. Ace intentó rodearlo con fuego, orbes de fuego danzando a su alrededor. Barba Negra absorbió las llamas con su oscuridad y le reveló un secreto aterrador. No soy intocable como otros logia, pero mi oscuridad lo traga todo, hasta el dolor. Barba Negra atrajo a Ace con su gravedad oscura y anuló sus poderes. Le dio un golpe brutal, rompiéndole casi el cuello. Ace, herido, no se rindió. Creó lanzas de fuego, lanzó una cruz ígnea, nada funcionaba. Barba Negra le ofreció una última vez. Únete a mí, Ace.
pero Ace con la mirada firme respondió: si me rindo ahora, entonces vivir no tendrá sentido. Viviré sin remordimientos, aunque eso signifique morir, y haré que Barba Blanca sea el rey de los piratas. Con sus últimas fuerzas, Ace invocó una gigantesca bola de fuego, como un sol en miniatura. La isla entera fue testigo del choque entre la oscuridad y el fuego. Cuando el humo se disipó, Ace había sido derrotado. Barba Negra lo entregó al gobierno mundial. A cambio, recibió el título de Chichibukai. Ace fue enviado a la prisión más temida del mundo, Impel Down. Luffy no lo sabía, solo cuando Lola le explicó la naturaleza de la Vibra Card entendió lo que pasaba. El papel que Ace le dejó se estaba quemando, su vida se estaba apagando. Aún así, Luffy, firme, le dijo a sus amigos: no iré a rescatarlo. Ace se enfadaría si lo hiciera, pero todo cambiaría muy pronto. El gobierno mundial anunció su ejecución pública. No solo querían acabar con Ace, querían provocar a Barba Blanca, querían guerra. Don Quijote de Flamingo lo dejó claro: todos los Chichibukai se están movilizando. X-Stray lo dijo con otras palabras: lo que se viene será monumental y nadie podrá detenerlo. Luffy, al saber que su hermano sería ejecutado, tomó una decisión desesperada. No podía perderlo, no de nuevo, no así. Corrió al único lugar donde había una esperanza, la emperatriz Boa Hancock, orgullosa, letal, pero también enamorada. Y por él, por ese joven que cambió su mundo, rompió todas las reglas, lo ayudó a infiltrarse en el infierno, Impel Down. Mientras tanto, Ace, encadenado en el nivel más profundo, miraba al vacío con la mirada perdida. Recibió la visita de un hombre que llevaba su sangre, Monkey D. Garp, héroe de la marina, y su abuelo. Ace, con el alma rota, le pidió que lo matara. Quería evitar la guerra, evitar que Barba Blanca viniera por él. Pero Garp solo suspiró, negó con la cabeza y se rió. Rió con esa mezcla de dolor y resignación. Ahora sí, dijo. Lograron enfurecer al gobernador del mar. Discutieron sobre la familia, sobre la sangre, sobre los caminos no tomados. Ace le gritó: nunca pude convertirme en un marín, no con la sangre de este hombre en mis venas. Y por primera vez confesó: el apellido que llevaba era de su madre. A su padre ni lo conoció, ni lo quiso conocer. Mi único padre, dijo con firmeza, es Barba Blanca. En la celda compartía encierro con Jinbe, otro señor de la guerra, pero distinto, un hombre que creía en la paz. Jinbe intentaba razonar, intentaba salvarlo, no por Ace, sino por el mundo, por evitar una guerra, pero la guerra ya estaba en camino. Ace recibió una visita inesperada, Boa Hancock. Ella no venía sola, traía un mensaje, uno que cambió todo. Alguien vino a salvarte. No quiero decir su nombre, pero temía que te enojaras con él. Ace lo supuso al instante, sonrió incluso. Es Luffy. Y esa sonrisa se quebró de inmediato. Ace cerró los ojos y en su mente gritó: no vengas, Luffy, no puedes ganar aquí. Pero sabía que lo haría. Luffy no se detiene, nunca lo ha hecho. Cuando Magellan se preparó para detenerlo, Ace rogó, preguntó, esperando oír buenas noticias, pero los guardias no respondían. Y cuando Luffy fue derrotado, cuando fue encarcelado, Ace lloró. Jinbe intentó consolarlo. Dijo que tal vez Hancock había mentido, pero Ace lo negó. Luffy es capaz de todo, y Hancock no mentiría por algo así. Entonces llegó el día. Magellan vino con la sentencia final. El convoy está listo. Tu juicio será en Marineford. Tu ejecución se acerca. Ace fue encadenado de nuevo, trasladado sin saber que su hermano ya se levantaba, avanzando hacia él. Y en Marineford, frente a todo el mundo, el secreto fue revelado. Sengoku, almirante de flota, rompió el silencio. La madre de Ace era Porcas D. Rowe, y su padre, el rey de los piratas, Gold D. Roger. Un murmuro recorrió el mundo, y entonces lo impensable ocurrió. Desde las profundidades del mar surgieron barcos, una flota, inmensa, imparable. Barcos recubiertos, ocultos bajo el agua, era él, era Barba Blanca. Llegaba por su hijo. El Moby Dick emergió de las aguas y con él la esperanza. Barba Blanca saludó a Sengoku y rugió: Ace, estamos aquí, ven con nosotros. La batalla comenzó, y entre el caos,
Un gigante avanzaba, Little Horse Jr., aliado, amigo, hermano de armas. Avanzó sin temor. Por Ace. Detente, gritaba Ace desesperado. Eres demasiado grande, demasiado visible. Pero era tarde. Bartolomeo Kuma lo hirió. Keiko Moria lo derribó, y su enorme mano quedó extendida a metros de la plataforma. Ace, impotente, lo vio caer, y su corazón se rompió un poco más. Su amigo murió por él. Y eso fue solo el comienzo. Mientras la batalla en Marineford ardía con furia, Garp se sentó cerca de Ace, callado, tenso. Lo miró con los ojos húmedos y la voz quebrada le confesó: no voy a detener esto, pero tampoco puedo evitar lo que siento. Eres mi nieto, mi familia. Ace bajó la mirada. Garp, entre lágrimas, preguntó: ¿por qué no tomaste el camino que quería para ti? ¿Por qué no fuiste un marín? Antes de que Ace pudiera responder, una gran conmoción sacudió el cielo. Un barco caía del cielo. Ace levantó la vista y en medio del humo y las llamas lo vio. Luffy. Del barco surgió como un relámpago, gritando su nombre, peleando, lanzando puñetazos y patadas, enfrentando a marines, a Moria, a quien se cruzara en su camino. Ace solo podía mirar, atrapado, encadenado, impotente, y entonces estalló. Vete, Luffy. Vete a casa, no tenías que venir. Su voz era desesperación pura, dolor disfrazado de rabia. ¿Cómo te atreves a venir a salvarme? Es humillante. Eres débil. Nunca te perdonaré por esto. Pero Luffy no se detuvo. No retrocedió. Y con furia activó su tercera marcha. Derrotó a un gigante de la marina de un solo golpe. Ace se quedó sin palabras. Recordó las palabras de sus compañeros: no dejaremos que nadie que te haya herido siga con vida. Y miró alrededor, a Luffy, a Jinbe, a los piratas de Barba Blanca, a su padre. Todos luchaban por él. Ace cerró los ojos y decidió: si una mano se extiende hacia mí, la tomaré, y si la espada de la justicia cae primero, la aceptaré. No pelearé más, no después de todo lo que ellos están dando por mí. La batalla seguía y entonces el golpe más bajo. Squard, un aliado, un hijo. Apresuró su espada y apuñaló a Barba Blanca. Ace gritó horrorizado. Pero Barba Blanca no cayó, lo soportó por sus hijos. Luego, los muros de asedio, la marina los levantó para encerrarlos, para eliminarlos. Pero Luffy no se rindió. Jinbe lo impulsó con un chorro de agua, un proyectil humano, directo hacia la muerte. Ace lo vio avanzar hasta llegar frente a los tres almirantes. No tienes oportunidad, Luffy gritó, con el corazón en un puño. Entonces la orden. Sengoku habló: ejecútenlo. Ace cerró los ojos, listo, resignado. Pero Crocodile apareció. Con un golpe de arena derribó a los verdugos. Todos quedaron en shock, incluso Ace. Y luego, el plan. Barba Blanca y Little Horse Jr. abrieron el paso. La mayoría de sus piratas logró entrar a la plaza. Ace los vio a todos, y entre el caos, Garp se levantó. Golpeó a Marco e impidió su avance. Ace temblaba, no por miedo sino por impotencia, y entonces recordó cuando era un niño. Unos matones hablaron mal de Roger. Él los golpeó hasta casi matarlos. ¿Por qué nací?, preguntaba. Solo escuchaba odio, desprecio, juicios. Y en la tarde silenciosa, sentado con Garp junto al mar, preguntó en voz baja: ¿debería haber nacido? Garp solo dijo: vive. Solo viviendo lo sabrás. Y ahora, viendo todo lo que estaban haciendo por él, lo supo: quiero vivir. Pero la batalla no perdonaba. Marco, atrapado con esposas de piedra marina, recibió un disparo de Kizaru. Izu, congelado, perdió su brazo por Aokiji, y Barba Blanca sufrió. Un puñetazo de magma lo alcanzó. Akainu lo atravesó. Pero aún de pie gritó: no moriré hasta asegurar el futuro de mis hijos. La orden cayó otra vez: ejecútenlo. Ace cerró los ojos. Estaba listo otra vez, pero algo estalló, un rugido invisible. Haki el rey. Los verdugos cayeron inconscientes, piratas, marines, todos colapsaron. Ace abrió los ojos y lo vio: Luffy. Su hermano estaba cubierto de una aura invisible, inconsciente de su propio poder. Ace lo miró con incredulidad. ¿Tú tienes eso? Luffy se acercaba, pero Garp lo detuvo. Frente a frente, nieto y abuelo,
Luffy temblaba, no quería luchar, pero Garp no se movía. Activó la segunda marcha, el vapor lo envolvió, corrió. Garp alzó el puño, pero en ese instante vio sus rostros. Luffy, Ace, de niños. Y en sus recuerdos la voz de Ace, quiero vivir. Garp dudó. Luffy golpeó y el héroe de la marina cayó. Luffy llegó a Ace, tomó la llave, pero Kizaru la destruyó. Un láser preciso, letal, y Sengoku se transformó en gigante dorado, golpeó. Un muro de velas detuvo el golpe. Luffy infló su cuerpo. Fuse recibió el impacto. La plataforma colapsó. Todo caía. Y en el aire, Mr. Tree creó una llave de cera. Luffy la usó y rompió las cadenas. Ace fue liberado. Por fin, en medio de la explosión, volaban juntos. Hermano y hermano, por fin, libres. Ace, liberado al fin, vuelve a luchar. Esta vez con fuego renovado. Con Luffy y Galdino en brazos, escapó del infierno en Marineford envolviéndose en un túnel de llamas. Mientras volaban sobre las explosiones, Ace no pudo evitar regañar a su hermano. Nunca escuchas, siempre haces todo a tu manera, siempre tan imprudente. Luffy, como siempre, solo sonreía. La noticia de la libertad de Ace levantó el ánimo como una ola de esperanza. Los piratas de Barba Blanca rugieron de júbilo. Por un momento la victoria parecía posible. Ace y Luffy peleando espalda con espalda eran una fuerza perfecta. Ace, sorprendido, notó cuánto había crecido Luffy. Luffy firme respondió: un día te superaré, Ace. Ace sonrió: hasta que llegue ese día déjame protegerte. Y saltó interponiéndose entre Luffy y el almirante Aokiji, bloqueando su ataque con su cuerpo en llamas, pero el momento más difícil aún no llegaba. Barba Blanca, su padre, dio su orden final. Él se quedaría atrás. Ace lo aceptó con lágrimas en los ojos. Barba Blanca le preguntó, entre risas, si fue un buen padre. Ace lo supo responder: por supuesto. Con este cierre comenzaron a huir, pero entonces Akainu habló. Barba Blanca fue un fracaso. Y Ace se detuvo, se dio la vuelta y lo enfrentó. La furia de su fuego no fue suficiente. El magma de Akainu lo superó. Ace recibió una herida devastadora. Su brazo fue quemado, su cuerpo debilitado. Akainu fue por Luffy, y entonces ocurrió el momento más trágico. Ace se interpuso, y el puño de magma atravesó su cuerpo. La vibrecar que Luffy tenía en la mano se volvió cenizas. Ace estaba muriendo. Jinbe, Marco lo defendieron. Luffy lo atrapó en sus brazos, gritándole a los médicos: salven a Ace. Pero era tarde, sus órganos estaban calcinados. Ace, apenas consciente, miró a su hermano. Lo siento, Luffy. He arruinado mi propio rescate. Luffy lloraba, negándose a aceptar la realidad. Ace, con su voz desvaneciéndose, le habló con ternura. ¿Recuerdas cuando éramos niños? Y me dijiste que no muriera. Prometí que no lo haría. Pero ahora lo entiendo. Si no te hubiera tenido como hermano, yo ya habría dejado de vivir hace mucho. Y hasta extraño a Adán. Si la ves, dile que la recuerdo. Quisiera haber visto cómo cumples tu sueño, Luffy. Yo no quería fama, ni gloria. Solo quería saber si merecía haber nacido. Y ahora, gracias a ustedes, lo sé. Gracias por amarme. Y con esas últimas palabras, el fuego de Ace se apagó. Luffy gritó tan fuerte que el mundo pareció detenerse. Sus lágrimas ardían, su alma se rompía. Ace murió en los brazos de su hermano, y todo el mundo de Luffy colapsó. Pero 10 años habían pasado desde aquel fatídico accidente. 10 años desde que su barco fue destruido por un dragón celestial, y él fue dado por muerto. Sabo había sobrevivido, pero sin recuerdos, sin nombre, sin pasado. Todo lo que fue se perdió en el mar. Hoy, ya convertido en uno de los comandantes del ejército revolucionario, Sabo pasaba la mañana como tantas otras, leyendo el periódico en la sede secreta del ejército. Pero ese día algo cambió. Una noticia, una guerra, un nombre: Podcast de Ace. Sabo dejó de respirar. Sus ojos se clavaron en la fotografía. Ace. Su mente colapsó, y los recuerdos, escondidos durante años, irrumpieron como un torrente imparable. El saque compartido, las travesuras en la selva de Dou, Luffy, la promesa de los 3 hermanos, y luego la guerra,
la ejecución, la muerte. Sabo se llevó las manos a la cabeza, cayó de rodillas y gritó: «Ace». Su voz desgarró el silencio, su alma lloró y entre lágrimas se desmayó. Pasaron 3 días, una habitación tranquila, luz suave entrando por la ventana, silencio contenido. Sabo despertó, bañado en sudor, su pecho dolía, pero esta vez era el corazón. A su lado estaban Koala y Hack, habían velado por él sin descanso. Koala con su voz temblorosa le preguntó: «¿Vas a dejarnos? Ahora que sabes quién eres». Sabo, aún sin fuerzas, la miró a los ojos y negó lentamente con la cabeza: «No, no pienso irme». Koala suspiró, pero la mirada de Sabo no era la misma. Algo en él había cambiado. «Pero debo hablar con Dragon. Hay cosas que debo hacer. Hay promesas que aún viven en mí». Porque ahora lo recordaba todo y sabía quién era: hermano de Luffy y hermano de Ace, el que no pudo estar cuando más lo necesitaban. Y a partir de ese momento haría todo lo posible por llevar su voluntad. Ace, quien murió creyendo que solo quedaba Luffy, y Sabo vivió sabiendo que había fallado a su promesa, pero esa promesa no murió. Vive en Sabo, vive en Luffy, vive en cada paso que dan, en cada lucha por la libertad, en cada fuego que arde contra la opresión, porque aunque el destino separó a estos hermanos, el fuego de su hermandad jamás se extinguió. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y comparte, deja en los comentarios qué crees que habría pasado si Ace y Sabo se hubieran reencontrado.